pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos aquí por la Multimedia RS. Están en tu espacio sobre educación financiera y quien les habla, Noelia Arce. Es un verdadero gusto estar siempre aquí con ustedes para poder darles esos tips maravillosos que le traemos justamente con mi compañera de micrófono, y ella es la ingeniera Rosana Lamas. Bienvenida, ingeniera. ¿Cómo estamos en este viernes tan lindo? Muchas gracias por recibirme con ese entusiasmo, Noé. Muy bien, realmente muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Es un día realmente precioso con 22 grados de temperatura. Realmente da gusto sentarse bajo ese solcito. Justamente una compañera me estaba diciendo cuando me vio parada ahí en el sol, me dice, te falta la mandarina. Te iba a decir eso, sentarse hasta ahora y comer la mandarina. Sí, es mágico. Digo yo, justamente en eso estaba pensando cuando me paré en el sol, Leo. Realmente un día maravilloso hoy. Maravilloso. ¿Qué tal las comidas típicas, ingeniera? ¿Ya ha comido alguna comida típica? Sí, ya he pecado. Ya San Juan me ha dicho que sí. San Juan ya te ha dicho que sí, pero son dietéticos. Está frito con aceite de oliva y también tiene sal del Himalaya. Me contaron por ahí, ¿verdad? Que todas las comidas típicas de este año están más fit que nunca. Pero nos hace tan feliz ese sol, comer la mandarina en el sol y las comidas típicas. San Juan dijo que sí por la cooperativa Sagrados Corazones y realmente estamos pasando muy bien. No se dieron capaz las cosas para Paraguay el ganar, pero empatamos, no estamos mal. ¿Qué dice usted hablando así rápidamente de la parte futbolística, ingeniera? Mucho no sé de fútbol, ¿verdad? Pero la estrategia para mí era ganar o ganar. Es un pensamiento personal mío. Sí. Pero bueno, hoy Paraguay está atento a otros resultados. Justamente para ver con quién nos enfrentamos. ¿Con quién? Y estamos ya otra vez con la calculadora, ¿verdad? Sumando, restando. El paraguayo está acostumbrado, creo yo, a sumar y restar. Pero principalmente siempre ve el lado positivo de las cosas. Eso es lo bueno que tiene el paraguayo realmente. Y hablando de calculadora y de sumar y restar, el tema que hoy proponemos es verdaderamente interesante porque discutimos si queremos lo mismo que es el dinero, ¿verdad? Así mismo, cuando de repente discutimos por un factor dinero. Un factor dinero. ¿Por qué lo hacemos siendo que nuestros objetivos son comunes? En la familia hay objetivos comunes y a veces ese señor don dinero ocasiona malos entendidos, situaciones incómodas. Cierto. Y justamente eso es lo que vamos a ver hoy, el por qué. El por qué. El dinero no es todo, pero ayuda. Así mismo. Ayuda muchísimo. Como siempre, es un placer poder estar aquí en conexión con ustedes aquí en la Multimedia RS. Estamos en tu espacio sobre educación financiera. Esta programación está auspiciada por la cooperativa Sagrados Corazones para poder llevar tips a sus casas sobre nuestra educación financiera. Les invito justamente a acceder a la página de la Multimedia RS, donde van a encontrar contenido de todo tipo de información. Justamente yo comparto un blog ahí donde justamente hablando de realidades, donde justamente haya pensamientos analíticos de la situación que nos diríamos que nos como personas y como empresas nos puede suceder. Qué bueno. Así que vamos a ir una mirada de riesgo donde podamos compartir eso. Qué bueno, entonces a leer las notas que nuestra ingeniera Rosana Lamas está siempre enviándonos para poder estar actualizados también. Y bueno, a lo que vinimos. Vamos a introducirnos en nuestro tema de hoy. ¿Por qué discutimos por dinero si ambos queremos lo mismo? Es esa la consulta que hoy venimos, una consulta retórica que venimos a hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la situación muchas veces en pareja, como ya estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Por qué se discute si siempre queremos lo mismo, verdad? Entonces, el fondo, ambos queremos lo mismo, porque cuando hablamos de dinero, pocas veces hablamos solamente de números. Hablamos de sueños, hablamos de prioridades, hablamos de seguridad, hablamos de proyectos y muchas veces sin darnos cuenta también
hablamos de emociones, ingeniera. Así mismo, ¿no? Realmente cuando pensamos en una pareja, ¿verdad? Normalmente imaginamos que ambos buscan lo mismo y es la tranquilidad, la estabilidad, cumplir las metas en común, construir un futuro. eh, Siempre estamos ya viendo más allá cuando iniciamos, cuando yo, por ejemplo, llevo ya varios años en matrimonio y seguimos soñando juntos, seguimos tomando decisiones juntos, pero porque muchas veces sucede justamente que el dinero sigue siendo uno de los temas más en desacuerdo que genera, que puede generar roces en el hogar. Cierto, totalmente. Y lo llamativo es que muchas veces no se trata de falta de amor ni falta de compromiso, simplemente que cada persona tiene una historia diferente con el dinero. Personas diferentes, crianzas diferentes, culturas diferentes también muchas veces que se unieron en el matrimonio y forman un solo hogar, ¿verdad? Así mismo, hábitos, estamos hablando de hábitos. Claro. Justamente hay parejas donde ambos trabajan y generan ingresos, ¿verdad? Pero nunca de repente se sientan y realmente conversan sobre cómo administrar en forma conjunta el dinero. Porque Sí. ya no es solamente mi dinero, tu dinero, ya es nuestro dinero. Exactamente, porque obviamente el matrimonio ya es un equipo, es uno Así solo, ¿verdad? Entonces, ahí aparece algo muy interesante realmente, que muchas veces hablamos de cuánto es lo que ganamos, cuánto es lo que gana cada uno, pero pocas veces hablamos de qué queremos lograr con ese dinero, y ahí está el punto. Y realmente existen, ¿no? A veces acuerdos claros y a veces no. O sea, ¿Cierto? de repente podemos asumir individualmente que estamos de acuerdo, pero realmente nunca nos sentamos y conversamos al respecto. Y cualquier gasto puede convertirse en motivo de discusión después. Cierto. Porque cada uno presume que el otro está entendiendo que este es el gasto que vamos a hacer en común, este es el gasto que se va a hacer en la familia, pero nunca nos sentamos y dijimos claramente cómo es la constitución de gastos de la familia, cómo es la constitución de ingresos de la familia, qué vamos a hacer del dinero, cómo vamos a ahorrar en común. O sea, varios temas que justamente en educación financiera se toca tanto. Se toca tanto. Y bueno, cuando uno asumió el matrimonio, cuando uno contrajo ese compromiso, porque es un compromiso, es un equipo, es una empresa. Mi mamá siempre lo dice que es una empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen las empresas? Tienen acuerdos, tienen reglas y uno tiene que, como ya lo mencionas, ¿verdad? Tenemos que bajar esas reglas, tenemos que bajar esas líneas y no salirnos de esas reglas, porque las reglas están para eso, para no romperlas, ¿verdad? Entonces Así. es ahí el tema, cuando uno no sea sincera, yo quiero esto. O tal es mi sueño. Uno tiene que sincerarse, considero que uno tiene que sincerarse con su pareja, decir realmente cuánto es lo que gana y qué es lo que quiere. Entonces yo considero también, ingeniera, que es poder hacer negociaciones. Bueno, no se puede esto ahora, pero vamos a ver un poco más adelante. O bueno, también son renuncias. Yo renuncio a esto y vos también renuncias a eso, ¿verdad? Porque ya Así es mismo. una sola, un solo norte, un solo timón, Así mismo. una sola brújula. Están ya juntos Sí. para sacar adelante, en este caso, la empresa que es la familia que ellos están familia, constituyendo. claro. Y eso también es justamente una cuestión de dar prioridades, pero las prioridades tienen que ser común. Claro O sea, que sí. yo por mi lado le doy prioridad a una cosa, mi pareja por otro lado va, y eso justamente de repente puede ser un motivo de preocupación. Realmente a veces no es la falta o no de dinero el problema, realmente a veces son las expectativas. De repente hay gente que prioriza, como te digo, una situación determinada y su pareja no, y cuando no nos sentamos a explicarle a nuestra pareja por qué es prioritario para mí o para la familia, porque considero que es prioridad para la familia, de repente puede haber justamente ese malentendido, esa disonancia de decisiones. Uno dice sí, otro dice no, entonces ahí hay una falta de comunicación ya que va a ir afectando también a la relación a la larga. Así mismo, hasta inclusive eso puede conllevar a divorcios. Se sabe que eso, mencionábamos en una parte que no es falta de amor, no es falta de compromiso, es que el don dinero
es el que está en el medio de la pareja, en medio del amor, en medio de los compromisos. Entonces ahí es donde golpea esa discusión, ¿verdad? Y conlleva en muchos de los casos a un divorcio. Y eso es lo que, bueno, no queremos que se llegue. ¿Por qué? Porque si uno se unió, si uno se casó, si uno pasó por todas esas pruebas, por llamarlo así, es por algo, ¿verdad? Entonces cuando algo se disocia, como que algo se rompe. Y más todavía si hay niños adentro. Entonces, lo principal, ingeniera, es que se hagan acuerdos. Y las reglas están para ser cumplidas. Y como adultos que somos, no encapricharnos y querer, no, yo quiero esto, no actuar como niños tampoco, ¿verdad? Entonces, así mismo es ya tomar, justamente ser conscientes de nuestra realidad. Hemos elegido ya sea vivir en pareja, sí. Y bueno, vivir en pareja significa también conceder parte de lo que en este caso la otra pareja necesita, sí. ver en cosas, en factores en común, sí. Y sacar adelante esa situación. Estamos hablando de un tema tan importante. ¿Por qué nos discutimos en pareja por el dinero si ambos queremos lo mismo? Estamos abordando un tema tan interesante y tan amplio, porque esto no solamente puede ser en el ámbito financiero, sino también en el ámbito psicológico, en el ámbito del hogar, porque cuando tocamos esto de la pareja, realmente tiene tantas matices, voy a decir, y tantas esquinitas que podemos ir tocando, porque es amplio. Amplio es el tema, ingeniera, realmente lo que hoy proponemos, pero tanta razón. ¿Por qué nos discutimos en pareja si ambos queremos lo mismo? Así mismo, Noé. Realmente, en lo que es la parte de educación financiera, ¿verdad? Realmente uno de los factores que con los años hemos visto mucho es el impacto que tiene justamente este factor en la pareja, en la familia, para poder justamente que la convivencia sea más armoniosa. Sí. Porque ciertamente de repente hay decisiones que se toman de repente para mantener un estatus, pero que va a la larga perjudicando a la familia, a la pareja en sí. Y genera de repente, como justamente dijiste, aristas en donde la conciliación de repente ya se ve en una fase de peligro, en una fase de riesgo, diría yo, puesto que en la medida que más de repente malestar haya en la pareja, eso también se traslada. Cierto. No solamente en una cuestión de finanzas, sino una cuestión de salud, cuestión de relacionamiento. Eso también se refleja de repente ya cuando hay hijos de por medio y en el entorno familiar. Total. Y eso también después se traspola al entorno laboral. Entonces, todos esos, diríamos, esas aristas también uno tiene que evaluar justamente, y dentro de lo que es la educación financiera nos hace ver eso de cómo llevar, qué priorizar en relación al entendimiento, a la comunicación que debe haber en pareja. Totalmente, porque cuando dos personas se juntan, muchas veces no solamente es el amor, el cariño, el afecto, el querer envejecer al lado de esa persona, porque ¿cuántas personas tienen esa educación financiera de la que tanto venimos hablando desde siempre aquí en la cooperativa Sagrados Corazones? Sagrados Corazones tiene 38 años de vida institucional y 38 años que viene hablando sobre educación financiera a los vecinos y a todos, y ahora a todos los socios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con vos como persona individual? ¿Te enamorás de alguien que no tiene educación financiera? Que nunca ni siquiera escuchó la palabra educación financiera. Entonces vas a estar actuando como una profesora, como una escuela, o profesor en el caso de que sea el varón el que tenga educación financiera, pero la mujer no, ¿verdad? Entonces, realmente desde ahí viene el problemita, por decirlo así. De por ahí cuando tu primera cita lo ya le tenés que decir, vos tenés educación financiera, y si no ya hacen un taller juntos. Hay el taller que justamente hizo Osvaldo Figueredo, que nos va a estar hablando, y él ya está aquí con nosotros, sobre
lo que vivió en nuestro taller sobre finanzas con propósitos. Y ya le damos la bienvenida a Osvaldo Figueredo, nuestro compañero, que hoy viene a presentar su caso real. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Osvaldo. Hola, Noé, ingeniera, ¿cómo están? Buenas Súper tardes, bien. muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí acompañarles y también contar mi experiencia en este bloque de experiencias reales sobre experiencias financieras. Así que bueno, estamos acá para compartir con ustedes y es importante destacar justamente el aporte que da las capacitaciones que recibimos en cuanto a educación financiera. Destacar que la Cooperativa Sagrado es una institución justamente reconocida como la pionera en educación financiera, y como colaborador me tocó recibir vasta capacitación sobre finanzas y cómo administrar el dinero y tener un poco ese conocimiento amplio de lo que implica justamente aprender de cómo administrarse financieramente en cuanto a las finanzas personales, y también ya como institución siempre hay ese respaldo muy importante. Claro. que le brindan los colaboradores. Así que muy agradecido por ese espacio y esas capacitaciones recibidas que me ayudaron justamente a cambiar el enfoque personal que tengo, y también ya cómo me manejaba de manera individual y bueno, también en pareja con mi señora. Les cuento algo: cuando yo ingresé acá a la cooperativa ya me regalaron la agenda de finanzas personales, y como yo soy socio a mí me regalaron uno por ser colaborador, y también cuando fui, como ya era socio, retiré uno como socio. Entonces ese que era de socio le di a mi señora y juntos ya empezamos a hacer nuestro presupuesto. Qué Y como la bueno. agenda de la cooperativa ya tiene toda la matriz, entonces es súper fácil, luego te va llenando directamente, y eso fue lo que nos ayudó mucho. Recién antes de empezar el programa le estaba escribiendo a mi señora justamente y le decía que pasame la lista de los pagos, le dije, ¿verdad? Para justamente ya coordinar, y cada uno ya tenemos nuestra listita de pagos, entonces Sí. ya sabemos dónde apretar, dónde aflojar. Es súper interesante eso, que uno se va aculturando y se va adecuando, ¿verdad? De repente muchas veces porque no sabemos, nomás no hacemos, o siempre está la pelea de pareja de dónde es lo que se va toda tu plata. Y nosotros ese problema ya no tenemos, por suerte, porque cada uno Anotaron. mira, está todo anotado. Entonces si yo pagué esto, vos pagaste aquel, y ahí Sí. ya hacemos el El cruce y cálculo. ya está, súper Y ahí está la informado. pareja justamente, ingeniera, Ese es son un trabajar en equipo. Exactamente, ese es el trabajo en equipo. Claro. Y además, uno por ser empleado en la cooperativa, ¿verdad? ¿Qué más te motiva a vos participar en talleres similares a este que se hizo sobre finanzas con propósito? ¿Qué sería, diríamos, lo que de repente impulsa a una persona a que participe, en este caso, de capacitaciones que tengan una mirada de finanzas personales? Bueno, yo antes de participar de este tipo de capacitaciones tenía la creencia muy tradicional y muy común de decir, charla llegue más bien, ¿verdad? O es como que te da la percepción de que es muy aburrido cuando es muy teórico o muy hablado nada más. Pero sin embargo, las capacitaciones que hace Sagrado son capacitaciones mucho más específicas, son mucho más prácticas y son sobre casos reales que uno pone en práctica. Y cuando vos realmente pones en práctica y notas el cambio de esa acción que vos estás desarrollando, entonces son muy motivadoras en cuanto al desarrollo. O sea que vos venías a la charla pensando, bueno, ¿qué voy a rescatar de acá, algo que me va a servir? ¿O qué voy a sacar de provechoso como innovador? Entonces ahí cambia la percepción, ¿verdad? No es que te vas y te sentás en la silla en el fondo medio dormido y ya está, sino que en realidad prestas atención, tomas nota y ves cómo se puede implementar eso, ¿verdad? Que no es solamente por cumplir, ¿verdad? Que venís a aprender algo. Y sí, totalmente, cambia Por las realmente el enfoque. dinámicas, también el hecho de compartir con los compañeros, de repente, uno comparte de repente en este tipo de talleres las vivencias, Las ¿verdad? vivencias. Y como fui también parte y partícipe de este taller, también coincido con Osvaldo del hecho de que de repente son los ejercicios prácticos que hacíamos y compartíamos, porque cada uno tenía que dar su experiencia, ¿no? Así, Osvaldo, en donde teníamos que básicamente desnudar una realidad de que no, de repente no queríamos ver o ya veíamos y la obviábamos. Ingeniera, yo le iba a contar un caso chistosísimo en nuestro taller y yo no sé si llegó a sus oídos, ¿verdad? Pero hubo un ejercicio que no me voy a olvidar. ¿Qué es lo que gastás diariamente? Y teníamos que sumar por 30, después por 12 y hacer cuánto es lo que hacemos en todo un año.
Y en delivery, justamente empezamos así, ¿cuánto te salió en delivery? ¿Cuánto te salió en desayuno? ¿Cuánto te salió en comprar, qué sé yo? Haz lo que haces diariamente o semanalmente, por lo menos era el ejercicio. Y corría el rumor que a la ingeniera Lamas le salió una suma exageradísima de delivery y todo así. Si a la ingeniera Lamas eso pues, es en delivery, ¿qué es lo que somos nosotros simples mortales, verdad? Porque ella es la máster en educación financiera de la cooperativa, ¿verdad? Entonces todo ahí calladita nomás con nuestra respuesta, pero fue un asombro, pero fue entre risas también, ¿verdad? Sí mismo, y uno de repente no nota, realmente no nota esa suma de dinero que se puede dar cuando multiplicas en forma anual y te das cuenta cuánto dinero realmente estás destinando a una actividad. Sí. Y vos, Osvaldo, ¿qué tal te fue en esa, de repente en ese ejercicio? De eso. En nuestro caso, por ejemplo, salió, creo que si no me equivoco, chipa, otro era café y en otro caso sí que era el asado. Y hicimos el cálculo y cuando hicimos mensual no se sentía tanto. Después hicimos anual y ya era una suma interesante. Hicimos un cálculo, bueno, acá ya tenemos 3 computadoras, una moto, 2 celulares nuevos. Hicimos el cálculo de la inversión. Sí, totalmente, ¿verdad? Y son gastos hormiga o gastos invisibles. Recuerdo muy bien el término que se implementó para esa capacitación, que era gastos invisibles. Y finalmente fue muy interesante ver esos números que nosotros no vemos. Te hace una realidad. Te hace despertar. Y finalmente cumple el rol de la capacitación que tenía el nombre justamente Finanzas con Propósito. Normalmente siempre escuchamos charla de educación financiera, manejo del dinero, ¿verdad? Y de repente esos nombres no son tan atractivos como escuchar Finanzas con Propósito, que finalmente nos lleva a buscar un propósito en cuanto a nuestras finanzas o nos motiva a trazarnos objetivos y planes financieros que nos ayuden a mejorar nuestras finanzas personales o a reestructurar lo que estamos haciendo mal, que fue lo que yo hice en algunos casos. Fui mejorando, reduciendo otros gastos, que esos gastos eran invisibles o gastos hormiga, que ahora ya vamos mejorando. Finalmente todo esto nos trae una mejora en la calidad de vida de cada uno, porque al mejorar el gasto y tener un mejor control del dinero, lo que hace es generarnos justamente una tranquilidad o que uno pueda estar un poco más enfocado en cuanto a la finanza, al manejo del dinero y tener justamente disponibilidad. Ahora lo común es llegar a fin de mes, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda mucho. Contanos un poco, ¿qué de nuevo vos implementaste en este caso con tu señora de lo que rescataste del taller? Bueno, nosotros en nuestro caso tenemos un hijo chico que tiene 7 meses, Eduardo, un saludo a mi señora Cecilia, y empezamos justamente a ver los gastos ya no solo individual de como lo hacíamos antes, sino como gastos familiares ya, y hicimos una lista en común, digamos, de todos los gastos, los gastos comunes que sabemos que tiene una familia y un hijo chico. Entonces empezamos a unificar los gastos, ver dónde entra cuál, qué gasto priorizar, qué gasto no, cuál se puede obviar. Entonces ahí volvimos a reestructurar toda nuestra finanza y ya verlo no solo de manera individual, sino como familia. Entonces eso cambia totalmente y ayuda mucho a que justamente amortiguar también gastos de imprevisto, porque ya teníamos, digamos, algunos fondos más grandes o unificados. Ahora de repente ya sabíamos dónde estaba la plata porque teníamos todo anotado, dónde se gastó y cuánto era nuestro disponible. Entonces, a vos te sobra tanto, pagando más vos a mí me sobra tanto, yo voy a pagar aquel. Entonces íbamos priorizando las cosas y ya previsionando también para el siguiente mes, que como le estaba comentando, ahora nosotros vamos a cobrar en estos días. Entonces nosotros ya antes ya nos estamos preparando, estamos haciendo ya la lista de pagos y viendo con qué contamos. El presupuesto siempre hay que tener, eso es lo fundamental. Esa es la clave. Y por lo que me comentaste nomás cuando iniciamos acá la entrevista, realmente ya desde el que entraste comenzaste ya a utilizar por lo menos la parte del presupuesto, del registro del presupuesto. Cada uno comenzó, por lo que comentaste, cada uno comenzó a registrar ya. Y después del taller comenzaron a decir, no, el registro tiene que ser común. O sea, el registro no es vos por tu lado, yo por mi lado, sino tenemos que hacer el registro juntos ya. Ya es un cambio a través de hábito, de paradigma para la pareja, el exponer ambos justamente todo lo que ingresa y todo lo que cubren mutuamente. Sí, un avance muy grande, porque de repente uno quiere tener por separado, cada uno quiere manejar su plata, es lo común, lo tradicional. Sin embargo, es un cambio totalmente diferente a exponer
empezándolo por el registro ya es un avance muy importante, porque de repente queremos gastarlo, loco, no queremos lo ni anotar porque somos un caigüe, porque no nos gusta, lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, uno empieza a registrar su gasto y ya tiene un poco más controlado sus finanzas. Más consciente, ya puede identificar, bueno, este mes ya hice entonces aquel. Incluso antes a mí me pasaba que yo me olvidaba de algunos pagos porque no tenía registrado que iba a pagar. Eso también ahora siempre al revés. sí. Pago todo primero, tildo todo ya y ahí ya, entonces yo ya sé cuál es mi disponible. Y en algunos casos hay otros, eso es un dato no menor, también los vencimientos. Tengo otros vencimientos que no son a fin de mes, pero ya tengo agendado, entonces tengo otra cuenta de ahorro donde ya aparto ya ese fondo que ya está, o sea, ese dinero ya está destinado para eso. ¿No te pasa eso de que, ay, me sobró plata, verdad? Había sido porque no pagaste algo, ¿verdad? No pagaste, ¿Qué falta pagar? Totalmente. Osvaldo, ¿qué importancia tiene conversar sobre dinero cuando se comparte un proyecto de vida, una familia? ¿Qué importancia tiene sentarnos y hablar del dinero? Es súper importante porque por lo general es una de las bases del conflicto donde más se genera dificultad. Además, todavía ahora vamos a jugar y gente trabajadora de repente, entonces es más complicado. Si tenés condiciones, tranquilo, ¿verdad? No, le llegan más transferencias, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa capacidad. Sí, seguro. Entonces, ojalá, Dios, escúchalo, por favor. Poner en común únicamente nuestras condiciones financieras y bueno, y hacer los números del recuento. Entonces es súper importante hablar de educación financiera y tener esa base bien sólida, ¿verdad? Entonces ya no es el problema. Ahora te pones a lo mejor a discutir, no, yo quiero color rosado, yo quiero color verde, ¿verdad? O sea, ahí ya son discusiones más de menor escala, digamos, ¿verdad? Pero cuando hay discusiones financieras muy grandes, de repente es difícil avanzar, genera un problema en la relación que termina tarde o temprano afectando. Principalmente afecta luego ya en el año de eso, bueno, ¿verdad? Cada uno ya está luego malhumorado y eso se arrastra. Una predisposición anímica luego ya uno ya arrastra eso. Cuando, como vos decís, cuando no tenés o sabés que no vas a tener lo suficiente. En cambio, cuando ya te mantiene preocupado, entiende por qué estás de mal humor, de repente viene, te apoya, te alienta a salir adelante. Es diferente esa situación cuando compartís con tu pareja realmente tu situación real. Inclusive, si para poner un ejemplo, querés salir y ya sabes lo que no tenés y tu pareja sabe que vos no tenés, entonces no hay problema, ahora ya se comprende que no se va a salir porque no hay o porque estamos limitados o estamos reservando X cantidad de dinero para esta cosa, entonces ya tiene un objetivo diferente, es tiene un rótulo, ¿verdad? Entonces tranquilamente no vamos a irnos y ya está, ¿verdad? No, vos te crees, yo no me quiero ir, sino que ya hay un común acuerdo, ya hay un pacto entre las partes. Ahí están las reglas que no se tienen que romper. Y hablando un poco y enlazando un poco aquí la visita a nuestro compañero Osvaldo, también con el tema de hoy, algunas razones frecuentes que estábamos viendo del por qué nos discutimos con nuestra pareja si los dos queremos lo mismo, que es el dinero. Y algunas razones son las distintas prioridades, ingeniera y Osvaldo, donde uno quiere ahorrar más y el otro quiere disfrutar más del presente, por ejemplo. Esa es una clara razón, ¿verdad? Después tenemos las historias familiares diferentes. Como lo estábamos mencionando, son personas diferentes, se criaron con padres diferentes, en ciudades diferentes y mucho hasta en culturas diferentes. Entonces cada uno aprendió sobre el dinero en su hogar de una manera distinta. Así como ya lo habíamos mencionado, ¿qué pasa cuando vos, persona individual, tenés educación financiera, pero la persona a quien amás, de quien te enamoraste, con quien te casaste, no tiene esa educación financiera? Es para adentrarnos en un taller como este taller de finanzas con propósitos y aprender los dos juntos cómo tenemos que llevar el norte, el timón de nuestro barco, nuestra familia, que sería en este caso. Y si, mira, traspolando eso al fútbol, ya que hoy todo es fútbol, ¿verdad? Un equipo que no practica juntos jamás se va a entender. Totalmente. ¿Verdad? Y básicamente esto es finanzas personales, es practicar juntos, es practicar en pareja. Para que justamente salga la jugada. Cierto. Podamos meter el gol, en este caso es llegar a los objetivos que nos marcamos. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar ya a mirar diferente el hecho de compartir desde la información que tenemos nosotros, que es cuánto ganamos cada uno, saber exactamente cuánto es lo que podemos realmente llevar al hogar
y cómo podemos distribuir. Sí. Eso también evita de repente que, ya sea de uno u otro lado, estemos exigiendo de más cuando sabemos que nuestra pareja no puede. No puede. ¿Cómo le vas a exigir a una persona que sabes ya que no puede? Sí. Ya es otra situación que se presenta. En cambio, si cuando falta la comunicación, ¿cómo también la otra, o sea, la contraparte va a saber que vos no estás pudiendo, en este caso, comprar o pagar una salida o de repente traer otras cosas al hogar? Sí. Para eso justamente una base, como dijo justamente acá Osvaldo, era la comunicación. La comunicación. Sentarnos, hacer juntos, ver qué es lo que los gastos que hay que priorizar, cuál es el orden que tenemos que tener. Sí, así mismo. Otro tema también por el cual se discute en pareja por dinero, que tenemos miedos distintos. Mientras que uno teme de quedarse sin dinero, el otro teme a no disfrutar de la vida, por ejemplo. Entonces ahí también están las discusiones. Y como dijimos, la falta de comunicación clara, ¿verdad? Que se habla de gastos, pero no de emociones. Se tiene que hablar de las emociones, de las preocupaciones y de las expectativas que uno tiene de su pareja y de manera individual también a qué es lo que queremos llegar. Y después también algo muy importante y no menos, que dejamos para el último, pero no menos importante, quiero decir, es la sensación de injusticia. Uno puede sentir que aporta más dinero, más esfuerzo o más responsabilidad, pero una pareja puede estar de acuerdo en que quiere comprar una casa, por ejemplo. Pero, sin embargo, la persona quiere ahorrar el 40% de sus ingresos y la otra quiere ahorrar el 20% de sus ingresos y usar el resto para viajar o disfrutar con la familia. El objetivo es el mismo. Y el conflicto está en la estrategia. Entonces, una pregunta muy útil para conversar con cada uno, con nuestras parejas, ¿verdad? Es, ¿qué significa el dinero para vos? ¿Qué es lo que significa el dinero para vos? Eso por ahí, y le podemos dejar como tareita en sus casas, ¿verdad? Si están en pareja y nunca hablaron de cuánto es lo que vos ganás, porque cuántas personas hay realmente, cuántas parejas que ni siquiera saben cuánto gana su novio, su esposa, su esposo, ¿verdad? Entonces, sentarnos a hablar sobre nuestras finanzas, si no están bien las cosas en casa, y preguntar qué significa el dinero para cada uno, ¿verdad? Entonces las respuestas de por ahí pueden ser sorprendentes, ingeniero Osvaldo, ¿verdad? Puede ser seguridad, puede ser libertad, puede ser éxito, tranquilidad, independencia o protección para la familia. Entonces ahí podemos ver cuál es nuestro enfoque. Otra mirada, ahí se va a tener justamente el lado de que en tomar decisiones en conjunto, pero basada en una información. Aunque parezca muy empresarial lo que dije, realmente la figura de pareja es una empresa. Es una empresa. ¿Por qué? Porque ambas partes tienen que poner de sí para que funcione. Totalmente. No solamente desde el punto de vista de la relación romántica, sino desde el punto de vista de las finanzas del hogar, que nos pueda justamente evitar tensiones, malentendidos. Todo esto es lo que nos va a ayudar. Realmente hoy aprendimos mucho en relación a las discusiones financieras, que no nacen muchas veces por la falta del dinero, sino que a veces nacen justamente por esa falta de la comunicación, de planificar juntos, llegar a un acuerdo, que es lo que estaba diciendo Noelia, que cuando la pareja conversa sobre sus objetivos, cuál es su prioridad, cuáles son sus sueños, el dinero va a dejar de ser una fuente de conflicto y se va a convertir más como una herramienta. Y eso va a hacer que puedan construir la pareja un futuro, puedan mirar hacia adelante. Así es que a eso estamos realmente llamados e invitados todos para que justamente podamos llegar a ese punto. Finanzas personales no es solamente número, no es solamente saber hacer un presupuesto, conlleva realmente saber administrar ese presupuesto. Porque uno puede generar un presupuesto, que significa anotar lo que entra y lo que sale. Sí. Pero tiene que aprender cuál es la prioridad dentro de la salida, para que justamente no llegue en un punto en donde ya salió todo y yo todavía no estoy cubriendo bien o no preví situaciones futuras en este caso, como Osvaldo tiene una criatura pequeña, pero las criaturas
hay una alta tendencia que se puedan enfermar en cualquier momento, cualquier cosa le puede decir. Entonces, más todavía, por ejemplo, con este clima. Entonces tienen que siempre tener ese fondo de emergencia o colchoncito que muchas veces le decimos, en donde podamos apoyarnos y podamos estar tranquilos de que tenemos cómo salvaguardar la salud de nuestros hijos o la salud propia de repente. Entonces, cosas que nacen justamente de la comunicación en pareja, de aprender herramientas que nos ayuden justamente a administrar lo que tengamos en común. Lo que tengamos en común. Y cuando no está alcanzando ese dinero en pareja, y para que no sea un tema de discusión, porque así como lo dijo Osvaldo, cuando no alcanza, ya estás luego ya pirebay. Y entonces, muchas veces no es falta de amor, muchas veces no es falta de compromiso, es falta de don dinero. Y yo quiero aprovechar un día antes del Día Internacional de las MIPYMES, invitarle a esas parejas que emprendan en pareja, que vean en qué son buenos. Pueden hacer, por ejemplo, pizzas desde casa, y yo veo que muchos venden, por ejemplo, pizzas congeladas o pizzas hechas, ¿verdad? Entonces es una forma muy buena de poder compartir como pareja y también estar compartiendo ese emprendimiento y ese dinero extra que pueden estar inyectando como oxígeno a ese presupuesto que capaz está pidiendo auxilio, ingeniera. Entonces, un día antes del Día Internacional de las MIPYMES, que justamente mañana celebramos, yo quiero invitarles a todas esas parejas que emprendan juntos. No hay nada más lindo que ver a novios, a ver esposos, esposas que están emprendiendo juntos. Y el paraguayo es marete, es catupurgue. Entonces, sí o sí se las ve creativo, innovador es el paraguayo en algo en que puede emprender. Y de por ahí también hay muchas personas que trabajan y ganan muchísimo dinero, pero no se sienten felices y son más felices con sus emprendimientos también. Entonces, dejarle ese como tarea a todas las parejas que se sienten y hablen, porque muchas veces capaz puede ser una conversación incómoda, pero hay que tener conversaciones incómodas para poder llegar a un buen puerto, ingeniero. Así mismo. Bueno, ya realmente agradecemos mucho a Osvaldo por compartir con nosotros su experiencia, por acompañarnos en esta conversación que hemos tenido, y justamente también hemos aprendido de él qué nuevas cosas podemos nosotros practicar en nuestros hogares, en nuestras vidas, y eso hace que cada vez nos enriquezcamos más y sea, diríamos, compartido la enseñanza de la educación financiera entre todos. Claro, porque el saber nunca ocupa espacio. Nunca ocupa espacio, no somos conocedores de todo, digo bien, así es que hay que estar abiertos a aprender siempre. Osvaldo, agradecidas estamos por tu presencia, por tu tiempo, por venir a compartir aquí con nosotros, ¿verdad? Reírnos también un rato y compartir las experiencias que te dejó este taller de finanzas con propósitos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. No me quiero olvidar de felicitarle a nuestra compañera, a nuestra jefa de comunicación, Andrea Flecha, que hoy está de cumpleaños también, así que le enviamos un saludo. Un abrazo grande, Andy. Así mismo, muchísimas gracias. Realmente te vas a discutir nomás luego con tu pareja por finanzas, pero hay una diferencia entre discutirte una vez al mes porque estás haciendo un presupuesto o discutirte todos los días porque no alcanza, ¿verdad? Entonces es mejor nomás, antes de recibir ya la plata, discutirse todo bien, hacer todo bien el presupuesto, cerrar todo ya, escribir todo y hacer ya bien llevar la tarea ya, desde el vamos. Entonces, claro. Tranquilo ya. Y que sean las leyes en pareja y que no se rompan esas reglas. Así mismo. Y bueno, llegamos al final de esta manera espectacular. Les invitamos a que sigan estos tips que realmente le dejamos aquí con la ingeniera Rosana Lamas y nuestros demás compañeros también aquí en tu espacio sobre educación financiera por la Multimedia RS. Ha sido un placer, Osvaldo, ha sido un placer, ingeniera. Igualmente, y será hasta la próxima en más tips aquí en tu espacio sobre educación financiera. Nos vemos. Nos vemos.